Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué avances han habido en la inteligencia artificial que se puedan aplicar al desarrollo de los negocios? Para eso vamos a conversar con Luis Hausa, quien tiene más de 10 años de experiencia como especialista en marketing, investigador de mercado, liderando equipos en distintas marcas internacionales como Nestlé, Kimberly-Clark y distintas industrias. Lleva 6 años como científico de datos desarrollando modelos de inteligencia artificial, especialmente en Machine Learning, aplicados al marketing y a las ventas. Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Oscar. Gracias por darme lugar aquí y confiarme en tu audiencia para poder conversar sobre este tema. Oh, encantado. Luis, quería preguntarte desde tu experiencia, desde tu conocimiento, todos escuchamos hablar de inteligencia artificial, creo que es el tema, bueno, desde que se presentó ChatGPT, si bien existía de antes, pero vos que estás en el campo del asesoramiento a las empresas, que también sos emprendedor, ¿cómo llevarlo esto ya a la práctica del management, del desarrollo de los negocios? Sí, efectivamente, todo el mundo habla de inteligencia artificial ahora desde el 2022, finales del 2022, porque salieron los famosos LLMs, que serían modelos de lenguaje amplio, por así decirlo, ¿no? Donde ya podía haber un proceso de interacción entre un modelo conversacional, entre un modelo y una persona. Y como lo comencé cuando estábamos la otra vez charlando, parecía brujería y la gente empezó a interesarse y las empresas comenzaron a interesarse y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí todo ha evolucionado bastante y avanza muy rápido, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, del LLM, que vendría a ser un modelo preentrenado con el cual uno podía conversar, hemos pasado a instancias en las que podemos conectar nuestros propios datos para poder nosotros tener bajo un enfoque conversacional alguna especie de insights que pueda generar, por ejemplo, el modelo o el LLM o la inteligencia artificial ya conectado a datos en tiempo real, ¿no? Y ahora están los famosos agentes que luego podemos profundizar, que van un poquito más allá de los modelos de razonamiento avanzado, que van un poquito más allá y tienen una capa intermedia de razonamiento para poder ser más eficientes y además pueden ser un poco más autónomos de lo que eran los LLMs que salieron en el 2022. Pero sí, esa es la breve historia, ¿no? De lo que llevamos hasta ahora en inteligencia artificial. Claro, porque te diría que para el 99.9% de las personas, hoy la inteligencia artificial es entrar, no sé, a ChatGPT, a Copilot, preguntarle algo. Y lo que Sí, antes hacíamos googleando, como decíamos, donde nosotros encontrábamos un montón de links, teníamos que entrar y escribir nosotros, que ya nos lo hace el trabajo y nos da la respuesta. Si sos un gerente, cuando vos asesorás a alguien, sos un gerente o emprendedor, ¿cómo ese gerente puede, decía que íbamos a profundizar con los agentes, en fin, puede utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para proyectar ventas, hacer presupuesto, determinar mercado? ok. Sí, bueno, me gustaría comenzar diciendo que la inteligencia artificial existe, antes de responder cómo un gerente podría comenzar a aplicar, que creo que es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo sacarle provecho a estas herramientas? Me gustaría profundizar sobre cómo se viene utilizando la inteligencia artificial respecto al concepto en sí de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un algoritmo que tiene la capacidad de hacer una tarea, ¿no? Que simula de alguna forma el razonamiento humano y de esa manera poder resolver un problema y realizar una tarea. Entonces, si bien en el 2022 las empresas comenzaron a interesarse en inteligencia artificial generativa, desde mucho antes las empresas ya venían utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales muy básicas que son simples algoritmos que no tienen nada que ver con entrenamiento estadístico de datos, ni mucho menos, donde voy a lanzar un ejemplo en voz alta. Si una empresa ya estaba clasificando en función a los inputs que tenían sus vendedores, a los prospectos o los posibles clientes, futuros clientes, ya los estaba clasificando en A, B, C, D, de acuerdo a sus distintas características.
pero esos criterios de clasificación no eran en absoluto productos de un algoritmo predictivo, sino del expertise de sus vendedores. Pero ese sistema de clasificación, cuando venía un posible cliente, era de alguna manera categorizado por un algoritmo, eso ya es inteligencia artificial o ya era inteligencia artificial. Y eso, ¿desde cuánto se está dando? Desde hace décadas. Entonces, eso también, aunque cuando no se crea, está categorizado como inteligencia artificial. En segundo lugar, si por ejemplo un banco, ¿no es cierto?, hace hace una predicción de mora a una persona que se acerca o a una empresa a pedir un préstamo, si ese sistema está automatizado, ya es inteligencia artificial y no es necesariamente un generador de texto o un generador de imágenes. Y los bancos vienen décadas haciendo esto. No sé si de forma automatizada o no, algunos bancos sí, otros no, pero mi punto es que el Machine Learning es mucho más antiguo que el 2022. O sea, el boom del Machine Learning, que son los famosos algoritmos predictivos automatizados, por eso la palabra de aprendizaje automático, Machine Learning, ya viene desde la década del 2010. Entonces, ¿qué preguntas se hacían ellos sin tener la palabra? Lo que quiero es un poquito ampliar el concepto. Sin tener la palabra inteligencia artificial en la cabeza, ellos decían, yo necesito un sistema. Si, por ejemplo, yo gerencio un banco, necesito tener en un sistema de forma estructurada y limpia los datos de mis clientes, ¿ya? Un histórico de cuántos entraron en mora y qué características tenían para cuando venga un futuro cliente yo pueda con algunas preguntas y con algunos datos como el buró crediticio, por ejemplo, el movimiento bancario, ese tipo de cosas, poder predecir la probabilidad de mora de este señor. Entonces, ya si en Machine Learning se necesitaban sistemas y de alguna manera un sistema de datos estructurado y servido para que un predictor pueda coger de ahí y hacer una predicción, lo mismo sucede con inteligencia artificial generativa. Si yo quisiera, porque aquí valga la aclaración y un paréntesis, en mi caso yo me especialicé en análisis de datos y bueno, conozco de inteligencia artificial para análisis de datos. Entonces, si yo como gerente no soy especialista en análisis de datos, pero sí, por ejemplo, soy gerente de ventas, lo que quiero es de alguna manera que conversar con un sistema y que me pueda generar insights de ventas o me pueda generar predicciones de ventas, yo necesito lo primero, que son los datos estructurados y servidos a través de todo un proceso de ingeniería de datos que pueda correr ese sistema de forma automatizada y así sacar provecho de algún algoritmo de inteligencia artificial. Y hablabas del gerente, ¿no? ¿Qué tiene que saber el gerente para aprovechar la inteligencia artificial? ¿Tiene que ser un especialista o tiene que conocer bien su negocio y, como se dice, incluso los famosos prompts, que hay que saber hacer las preguntas, dar las instrucciones? ¿Qué tiene que pedirle él a los especialistas? ¿O qué le sugeriría, digamos, a un gerente que no es técnico en el área para introducirse en este mundo y aprovechar estas herramientas? Bueno, no tiene que ser experto ni en análisis de datos, ni tiene que ser experto en inteligencia artificial, sino tiene que tener un equipo que lo sea o contratar a un externo que pueda potenciar a ese equipo para futuros procesos, ¿no es cierto? Esa pregunta se me hizo antes y honestamente, pues el equipo es quien tiene que encargarse de la ejecución. Y este equipo lo que necesita es primero entender la estructura que tendría que armar para poder generar datos servidos para ser alimentados por esa IA y poder conversar y obtener insights, por ejemplo. Pero él en sí no necesita ser técnico para nada. O sea, simplemente, si es que me pidiera usted un requisito que necesite esa persona, es que sepa cómo la inteligencia artificial podría beneficiarlo. Y para eso es suficiente con leer artículos, con leer publicaciones, con leer noticias y ese tipo de cosas, ¿no? Hablabas del equipo. Sí. Y para implementar un proyecto de inteligencia artificial aplicado a los negocios, ¿qué tipo de perfiles conforman ese equipo? ¿Qué tipo de funciones hay en ese equipo? Ok, hay tres perfiles que a mí me parecen sumamente importantes, ¿no? Bueno, cuando se forma un científico de datos, que es uno de los perfiles, se dice que se necesita conocimiento
en 4 áreas aproximadamente. Voy a ver si es que las recuerdo las 4 ahora. El primero es conocimiento de ciencias duras, por así decir, como matemáticas, estadística. El segundo es conocimiento de programación, ¿no es cierto? El tercero sería conocimiento en domain knowledge, se dice en inglés, tipo conocimiento del negocio, por así decirlo. Y cuarto es habilidades comunicacionales, ¿no? Porque al final un científico de datos, de análisis de datos, de insight de negocio, tiene que saber encontrar hallazgos a través del uso de datos con inteligencia o sin inteligencia artificial y saber comunicar. Entonces, yo creo que esa parte comunicacional siempre es difícil para los perfiles técnicos. Es muy complicado. O sea, por algún motivo, razón o circunstancia, yo he notado un patrón tipo, las personas somos un poco desbalanceadas, ¿no? O somos muy técnicas o por ahí somos pues no técnicas y muy hábiles en temas comunicacionales. Y son pocas las personas equilibradas, que usualmente son las personas que escalan a nivel corporativo, son las personas que no se quedan en la parte técnica, sino que tienen de ambos lados el equilibrio suficiente y crecen. Respondiendo a la pregunta, uno de los perfiles es precisamente ese, porque una de las cosas más difíciles de hacer es entablar una conversación entre un perfil técnico y un perfil no técnico, estratégico, que lo que ve son y vela por las necesidades del negocio y busca la solución a un problema. Ese perfil usualmente se llama Project Manager o Product Manager, dependiendo de lo que se esté desempeñando, lo que se esté desarrollando, y es el perfil encargado de bajar las necesidades del negocio a requerimientos técnicos. Ese perfil no tiene que ser técnico en absoluto. Puede entender los procesos, no necesita escribir una sola línea de código, entender los procesos y trabajar con ellos, ¿no? Su trabajo es traducir las necesidades del negocio a necesidades técnicas y cuando estas estén listas, traducir los insights al lenguaje del negocio. Para mí es el más importante de todos. Ese. El segundo perfil, que se estaría en una capa intermedia, sería el científico de datos, que pues tiene que tener conocimiento de modelos predictivos, tiene que tener conocimiento de programación y un conocimiento no profundo de sistemas de datos y automatizaciones. Tiene que colocar pues, modelos de predicciones en producción, es decir, en tiempo real, y es lo que tiene que hacer. Y la capa más profunda o básica, por así decirlo, pero por eso no menos importante, es la del ingeniero de datos. Es decir, a veces se comete el error de contratar en las empresas a un científico de datos y ponerlo a hacer absolutamente todo, ¿no? Vos vas a encargarte de conectar los datos, automatizarlos, transformarlos, servirlos y crear un predictivo y por último la visualización. Ese es un error que veo que se comete mucho. Para mí la parte de ingeniería de datos es muy delicada y debe ser gestionada por un experto, ¿no? que se encargue de crear todo ese proceso previo. Para sintetizar, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el científico y el ingeniero para que la gente lo tenga claro? Bueno, el ingeniero de datos se encarga de extraer los datos de una fuente de datos, transformarlos, limpiarlos y servirlos para uso de un modelo de machine learning o inteligencia artificial que va a desarrollar un científico de datos. Va a desarrollar y con eso el modelito se va a ir entrenando y va a ir aprendiendo automáticamente, pero esos datos tienen que ser, básicamente, tienen que estar limpios, por así decirlo. Eso es muy interesante porque se habla mucho de las nuevas profesiones que está generando, las nuevas especializaciones que está generando la inteligencia artificial y esta descripción que nos ha dado es interesantísima. Así es. ¿Qué otros cambios ves en estas nuevas oportunidades de especialización que están surgiendo con la inteligencia artificial? Obviamente aplicado a la gestión de negocio. Aplicado a la gestión de negocio, bueno, veo, la verdad es que es una disciplina relativamente nueva, ¿verdad? Hoy por hoy las evoluciones más que cambios que veo son los famosos agentes de inteligencia artificial. Pero sí, ¿Podrías explicar un poco lo de los agentes? Sí, los agentes son modelos de inteligencia artificial que además de tener conexión con datos en tiempo real, como podrían ser los datos de tu empresa, por ejemplo, tienen la capacidad tienen la autonomía suficiente para poder hacer tareas por sí solos, autocorregirse
y poder mejorar sus procesos, ¿no? Por ejemplo, un agente podría ser una AI que, por ejemplo, si yo tengo una tienda, una tienda de productos de consumo masivo, ¿no? Y quiero hacer un pedido a mi proveedor de carnes, ¿no es cierto? O a mi proveedor de, no sé, supongamos de chocolates. Entonces, yo puedo conectarme puedo WhatsAppear a la empresa y me puede contestar directamente un agente, ¿no es cierto? Un agente que estaría conectado a datos de tiempo real tendría la capacidad no solamente de conversar conmigo, sino de verificar la disponibilidad del inventario para ver si lo que le estoy pidiendo efectivamente hay, tomar mi pedido y de alguna manera ingresarlo al sistema de la empresa. Ese sería un agente, ¿no es cierto? Porque una cosa es un LLM preentrenado que no tiene pues la capacidad más que de responderte, y otra cosa es un agente que puede hacer acciones más allá de una conversación. Eso para mí es lo que hoy por hoy se está afinando mucho, es decir, no es algo que está 100% pulido y que se está tratando de mejorar. Por eso no vemos muchas implementaciones acá, ¿no? Luis, y desde tu experiencia personal, ¿cómo mantenerse actualizado en esto? Porque parece que hace un 10 años por lo menos que ya se presentó, no sé, solo digo ChatGPT como un punto donde se Sí, democratizó, se universalizó, por la así decirlo, piedra el de tema, ¿no? Pero creo que no sé si pasa un año, digamos, y aparecen tantas nuevas aplicaciones y lanzamientos. ¿Cómo haces vos, digamos, por ejemplo, en tu Mm, caso, para tratar de acompañar y mantenerte al día? Bueno, la verdad, esa pregunta puede ser respondida desde la vista de una persona que no esté involucrada en esto y desde la vista de una persona que esté involucrada como un ingeniero o un científico de datos. Desde el punto de vista de una persona, por ejemplo, un gerente de ventas, un gerente general, veo dos caminos. Uno, como decía antes, no se pueden seguir pues, influencers en este sentido. No son influencers de farándula, sino influencers del tema, ¿no? En LinkedIn, leer artículos, las mismas revistas, como el New York Times, por ejemplo, sí publican cosas seguido de esto. El mismo feed de Google News, si uno va un poquito entrenando ese algoritmo, pues te va entregando artículos en el cual uno puede decir, ah, mira, qué interesante que esto se puede hacer con inteligencia artificial y yo lo puedo aplicar en mi empresa. Es la forma más diaria, digamos, de poder ir alimentándote. La segunda, de alguna manera he visto, yo he tomado un curso, por ejemplo, de la Universidad de Northwestern Kellogg, Ujú. que se llama AI Applications for Growth. Ese curso va evolucionando todo el tiempo. Cuando yo lo tomé, los LLMs ni siquiera estaban en su boom, que como gerente, como director de empresa, te da frameworks de trabajo para implementación de inteligencia artificial en tu empresa, te dice cómo tiene que estar estructurada tu equipo, cuáles son las habilidades que tienen que tener, te da muchos ejemplos, casos de uso de inteligencia artificial para distintos rubros. Eso desde el punto de vista de una persona no técnica. Desde el punto de vista de una persona técnica, siempre lo digo, nosotros lidiamos muchísimo con el síndrome del impostor, porque la capacidad que tiene uno como ser humano de adquirir nuevos conocimientos es mucho menor a la capacidad de cosas nuevas que van saliendo. Le voy a dar un ejemplo. Recientemente, no necesariamente del campo de la IA, pero sí en el campo de análisis de datos, mm, nos tuvimos una reunión con unos expertos, por ejemplo, en un tipo de tecnología. Y nosotros estábamos del lado de expertos de otro tipo de tecnología. Ellos Azure y nosotros Google Cloud, que son plataformas en nube para almacenamiento y procesamiento de datos, ya no en servidores acá locales, sino en la nube, ¿no? Y, o sea, estos tipos eran realmente bárbaros y, y nosotros en lo nuestro. Y cuando nos juntamos los dos para poder conversar y transmitir ese conocimiento y poder integrar dos, eh, dos mundos que queremos que converjan en uno solo, sentíamos que no estábamos hablando el mismo idioma. Ellos no estaban nada familiarizados con la plataforma de nube que nosotros utilizamos y nosotros tampoco con la de ellos. ¿A qué voy con esto?
no importa cuánto tiempo uno se dedique a esta disciplina, nunca va a tener el conocimiento suficiente para poder ser un llamado experto, por así decirlo, porque esto crece tan rápido que así es la cosa. Hoy realmente te agradezco y reconozco por esa franqueza y esa sinceridad, porque creo que lo mejor para aprender es reconocer que uno todo el tiempo tiene que estar aprendiendo, ¿no? Así Totalmente. que, Lo bueno, como dice uno de los como los médicos expertos en neurología y en psiquiatría, ¿no es cierto? No recuerdo exactamente el nombre de esta persona, pero lo subí en mi LinkedIn, decía, lo bueno de dedicarse a oficios u ocupaciones donde constantemente tienes que aprender cosas nuevas es que disminuye drásticamente tus probabilidades de tener en el futuro Alzheimer disease, ¿no? Y él es una persona que ha escaneado, lo estaban entrevistando en un podcast, había escaneado más de 200.000 cerebros, había escaneado el cerebro de basquetbolistas famosos, deportistas, artistas, políticos, y él mismo lo decía, así que al menos ese es el lado positivo. bueno, Luis, te agradezco muchísimo realmente tu generosidad en compartir tu conocimiento, tus experiencias. Y como esto avanza, bueno, quisiera también invitarte en el futuro para que nos sigas actualizando de cómo se va desarrollando todas estas nuevas ciencias, estas nuevas Okay. herramientas. Y sobre todo cómo se avanza la aplicación en Bolivia. Sabemos que trabajas también asesorando a empresas del exterior. Sí. Algo que no conversamos, no sé si podemos Sí, claro, extender claro que esto un sí, con poco, mucho gusto. es el tema de del miedo al reemplazo al trabajo, ¿no? Que la IA está generando, y también el tema de la ética, el tema de la privacidad de los datos, Bueno, por así hablemos de los dos decirlo. temas. Primero hay ese temor, ¿no? La inteligencia artificial va a destruir tantos empleos, pero aparecen otros y dicen, bueno, pero va a crear otros. Ahora, ¿cómo sobrevivir, por así decir, en esa transición? Sí, recuerdo, hay varias hipótesis, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar. Hay varias hipótesis. Hay algunas hipótesis que son muy extremistas. No sé si has escuchado sobre Yuval Noah Harari, ¿no? Sí, sí. Un autor muy famoso que escribió Sapiens y escribió Homo Deus. Y también escribió 21 Lecciones lecciones, para el siglo ¿no? XXI, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leer los tres libros. El tercero me pareció un refrito de los dos primeros. Y el Y acaba de cuarto ya sacar no lo unos quise. Nexus, ¿no? Sí, y medio que lo escuché en un podcast de qué trata y se me hizo el refrito del refrito, ¿no? Ya. Con el mismo aceite. Pero bueno, Sapiens es como que una breve historia de la humanidad y ahí al final introduce un poquito de inteligencia artificial. Homo Deus creo que fue escrito en el año 2017 y este señor hace predicciones muy interesantes con la IA. Bueno, no quiero extenderlo mucho, pero el libro tiene una hipótesis para mí muy válida que dice que la humanidad hoy por hoy ya ha resuelto tres problemas, no resuelto al 100%, pero mitigado, que es hambre, peste y guerra, ¿no es cierto? Y esto se escribió antes del COVID, después vino el COVID y le dio la razón porque al final la tasa de mortalidad muy baja comparado, por ejemplo, con cómo era antes, que la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, era como de 30%. Y hablaba de la IA y decía que va a generar una clase socioeconómica nueva que supuestamente era la clase inútil. Esto antes de el famoso boom de la inteligencia artificial que fue en 2022, fue 5 años antes, ¿no? Él decía que jamás de los jamases se había dado esta situación, que estaba la revolución agrícola, estaba la revolución industrial, pero todo ello era como que un reemplazo de fuerza bruta, por así decirlo, del hombre. Pero en este caso la inteligencia artificial viene a ser un reemplazo de fuerza cognitiva y que eso jamás había pasado en la historia. Entonces él dice, bueno, va a emerger una clase inútil y al final ellos van a hacer, según su hipótesis, podrían darles bonos, ¿no? Para que sobrevivan, porque realmente no van a tener cómo ser empleados con el tema de la inteligencia artificial. Ese es un punto, ¿ok? No lo comparto mucho, la verdad me parece bastante extremista. Y el otro punto es, bueno, así como en su momento se inventó el correo, desaparecieron los carteros, seguramente la inteligencia artificial va a desplazar a muchas personas que tienen que ver, según por ejemplo las principales consultoras, con temas de atención al cliente, ¿no es cierto? El tema de delivery. El mismo Tesla ya está sacando los famosos cabs, que son los taxis que apenas tienen un espacio para dos personas. No sé si ha visto
¿no? No, pero hay autos, por así decir, autoconducidos. Ahora se manejan solo, pero resulta que ahora van a Autónomos. sacar un modelo que usted no lo va a poder comprar porque, porque son autos taxi que ellos van a utilizar. Entonces Ya. Uber, por ejemplo, es un negocio que está en riesgo o amenazado por esto. Entonces ese tipo de trabajos sí seguramente van a ser reemplazados fácilmente, ¿no? Para ahí un estudio del World Economic Forum, no tengo la cifra exacta, pero era más o menos así, que decía que, no sé, se van a destruir 80 millones de puestos de trabajo, pero se van a crear 90, 95, o sea, se van a crear más de lo Claro. que se van a destruir. El tema, claro, es quién está entre los que se van a crear y Y no se queda solo entre los que se destruyeron. exactamente, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, muy difícil, ¿no? Que una persona que se dedica a, no sé, que es taxista, de alguna manera pueda migrar, digamos, a esta rama. O sea, de alguna manera tiene que reinventarse, obviamente. Pero sí es cierto, yo también creo que se van a crear nuevos empleos, creo que de alguna manera esto se va a sopesar y al final es un tema de adaptabilidad. Nosotros los seres humanos somos una especie adaptable y es lo que esperamos que suceda, ¿no? Para terminar, mencionabas el tema de la ética, porque Harari, entre otros, también hablan de los peligros que puede haber con los abusos de la inteligencia, posibles abusos del uso de la Sí, inteligencia el tema de artificial. la ética, sí, bueno, la verdad es que lo que he leído es que depende, hay dos posiciones, una que dice yo me entrego a los datos y permito que Google decida por mí dónde voy a comer. De hecho, ya de por sí la inteligencia artificial, porque por ejemplo los sistemas de recomendación de TikTok, Facebook, de Netflix, de todo lo que es el entretenimiento, están mal que mal guiados por inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy, lo que yo voy a ver con mi esposa, por ejemplo, en la noche, la película, la está predecidiendo una inteligencia artificial porque me está mostrando una lista de películas sugeridas en función a mi consumo. Entonces, al final nosotros no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial está tomando decisiones en nuestras vidas. Restaurantes, si yo entro a la aplicación de Google Maps y empiezo a ver restaurantes cerca y le doy clic a uno, el algoritmo te dice esto con tu patrón de consumo hace un 85% de match. Entonces, al final del día son nuestras decisiones cotidianas están siendo mal que mal influenciadas por la inteligencia artificial, solo que no nos estamos dando cuenta, por así decirlo, ¿no? Eh, pero el tema de la ética yo lo veo bastante complejo, por eso, por lo que estoy diciendo, primero no nos estamos dando cuenta y en segundo lugar, las empresas también están un poco susceptibles con el tema de los datos, de la privacidad de los datos, ¿no? Más allá del individuo, la empresa como tal está también susceptible con eso. Por ejemplo, muchas personas me han dicho, Luis, yo no quiero tener que compartirle pues, los datos de mis ventas a una inteligencia artificial. Bueno, primero que todo ya se lo estás compartiendo a las empresas que son dueñas de las inteligencias artificiales más grandes que hay acá. Por ejemplo, OpenAI, su principal sponsor es Microsoft. Claro. Bueno, ya tenemos Principal financiador, ¿no? ¿cómo? El Su principal principal financiador. financiador, ¿no? Que creyó en él desde el inicio. Bueno, le pusieron creo que 10 mil millones y ahí nosotros tenemos nuestros datos y nuestros Claro. procesos ahí. Luego está Gemini, Google, ya tenemos datos. Amazon, bueno, no conozco Bueno, no WhatsApp conozco que de tiene ahora Meta, también inteligencia artificial de Meta. de Meta, ¿no? O sea, al final del día, Ya está. ahí ya está ahí. Y por otro lado, esto ya es una posición muy personal. Y digamos, vos tenés tu empresa acá que te da plata, te da unos 2 millones de dólares al año, ponete, ¿no? Una empresa mediana, por así decirlo. Primero, cuando uno se conecta a la API, es como que hay términos y acuerdos de confidencialidad. Si uno se lo sube por el navegador, ahí está, digamos, la puerta abierta para que tus datos sean entrenados, sirvan de datos de entrenamiento para la IA. ¿Y eso en qué podría afectar a uno, por ejemplo, que es dueño de la empresa? ¿Qué va a hacer la IA? ¿Se lo va a mandar por correo a tu competidor? Bueno, como explicaba, es un mundo que avanza vertiginosamente, la tecnología, y bueno, vendrán nuevos desafíos para todos, en lo individual, en lo empresarial, en lo social.
Luis, muchas gracias nuevamente por compartir realmente tus ideas, tu visión y tu experiencia. Ok. Gracias. Oscar, gracias. Gracias. Gracias.